Hola, buenos días. Hoy día lo que vamos a ver es cómo promover la interacción, la participación y la construcción del aprendizaje grupal a partir de una forma de entender la enseñanza y el aprendizaje, es decir, la didáctica, sobre las formas de hacerlo, ¿no? En términos de métodos y respecto a la acción específica para lograr parte de esos aprendizajes que ya estuvieron formulando en la etapa previa del curso. ¿Ok? Entonces, nos vamos a centrar en eso básicamente. Ahora, como elemento muy importante es poder pensar en qué traen ustedes, qué es lo que saben ustedes respecto al método de enseñanza constructivista. Tómense unos minutos, cuando vean este video, escriban en su cuaderno o en donde estén registrando sus apuntes, qué es lo que saben del tema. Y tómense unos minutos para escribir sin ir a mirar a Google, sin qué es lo que saben, qué es lo que traen, qué es lo que aprendieron en otros cursos o qué es lo que aprendieron en otros lugares. ¿Qué es lo que esperan aprender para el desafío que tenemos? Y luego, ¿qué fue lo que aprendieron? ¿Ok? Eso sería como el ejercicio que vamos a estar rondando durante la sesión de hoy. Bueno, con eso en mente, tienen que hacerse una pregunta, un educador debería hacerse esta pregunta de manera frecuente, es ¿cuándo y cómo aprenden más las personas? Entonces ahí hay un montón de respuestas que podemos dar, pero esa pregunta es válida porque lo mismo tiene que ocurrir, o la misma pregunta es la que tenemos que tratar de resolver con la población objeto, o la población objetivo, que cada programa a ustedes les va a pedir ciertas características, ¿no? Entonces, eh, la pregunta va dirigida en cómo podemos lograr que esa población aprenda más sobre aspectos que son relevantes para el cambio conductual, ¿ya? Entonces, siguiendo con eso, los, los resultados de aprendizaje esperados de esta sesión tiene que ver con que ustedes sean capaces de explicar la metodología educativa participativa y por otro lado de escribir técnicas educativas participativas grupales. ¿Ok? Eh, pero esta clase va conectada con el trabajo que van a tener que hacer por grupo de generar una simulación de las técnicas para el grupo objetivo que están planteando, una vez que ya han podido avanzar en sus programas educativos a partir de los aprendizajes formulados previamente. Entonces, cuando uno le pide a un estudiante o a una persona que explique algo, significa en términos como sencillos, es que alguien desenrolla algo, es que alguien lo muestre, ¿no? Sacar de los pliegues, sacar de algo que está embrollado, poder mostrarlo y significa entonces que ustedes tienen que exponer el hilo argumentativo de por qué los métodos participativos y constructivistas son mejores para eh, el caso en cuestión, ¿no? Y explicar en el fondo es una forma de demostrar que se comprende algo. Entonces, lo que necesitamos que ustedes sean capaces en este momento es de que nos demuestren cómo, eh, cómo, cómo entender este tema de los métodos, las técnicas y la didáctica que hay detrás de un programa educativo en alimentación y nutrición. ¿Ya? Entonces, claro, en forma específica, el significado de la metodología educativa participativa es lo que guía lo que vamos a hacer el día de hoy, explicar cuál es el sentido de usar o para qué, o por qué ciertas técnicas educativas. Eso es súper importante. O sea, no basta con aplicar una técnica, sino que hay que saber por qué o para qué se usa en un contexto específico de vuestro programa educativo. En términos generales, los tres conceptos que hemos comenzado a abordar en este curso señala que hay una dependencia jerárquica entre ellas. La técnica permite el desarrollo de un método y los métodos permiten entonces completar el sentido, el significado general de la didáctica. ¿Ya? Esto es algo que
permanentemente en el pensamiento educativo va a estar ocurriendo. A veces yo tengo clara la didáctica, o sea, la forma general de, de plantear una experiencia de aprendizaje. Por otro lado, voy a recurrir a ciertos métodos para ciertos tipos de aprendizaje, pero finalmente lo tengo que traducir en una técnica en particular que me ayude a desarrollar parte o la totalidad de un aprendizaje. O al revés, a veces tengo claro cómo hacerlo en el microanálisis de la matriz más, ¿cierto? Luego empiezo a pensar en las formas generales de hacerlo y finalmente logro reconstruir una didáctica. O sea, siempre vamos a estar haciendo un ciclo pensando en la finalidad, pensando en cómo hacerlo y pensando en la estrategia específica de la experiencia de aprendizaje. Entonces, esta es la jerarquía, digamos, de estos conceptos. Ahora bien, la didáctica en el fondo es como, viene del griego que significa didácticos y significa saber enseñar o el arte o la ciencia de enseñar. Y método es el camino seguro para llegar más allá. Meta es más allá y odos es camino. Por lo tanto, ¿cuál es el camino para llegar más allá? O la forma para poder llegar más allá. En cambio, la técnica es saber hacer algo. O sea, saber cómo aplicar ciertas cosas, ciertas herramientas, o ciertas formas de organizar el tiempo, o lo que sea, para que el método se logre desarrollar y finalmente cumplir con una didáctica en particular. Respecto al aprendizaje, vamos a volver sobre algunos conceptos porque es importante. Sobre los conceptos de aprendizaje. Mientras el concepto de aprendizaje vaya siendo más profundo, la didáctica que lo acompaña tiene también que guiarse. Es decir, la forma en que entendemos el aprendizaje nos debe guiar también hacia una forma de hacer las cosas, ¿no? Bueno, este concepto es el que generalmente lo hemos estado como revisando en el curso y resulta que habla sobre un proceso presente en los organismos vivientes que permite la capacidad de cambio, ¿no? Y que no depende solamente de la maduración o del envejecimiento, sino que es algo que queda como resto cognitivo en las personas y que nos permite adaptarnos a ciertas circunstancias que requieren un nuevo conocimiento, una nueva habilidad, una nueva destreza o un comportamiento. Entonces, en ese sentido, es sumamente relevante plantearnos una definición de aprendizaje que nos permita ver qué es lo que esperamos de esa población. Merriam-Boer, el 2014, plantea también algo más esa definición que implica el aprendizaje de actos, procesos y experiencias que producen ganancia y conocimiento, habilidades y actitudes, por lo tanto es inherente a la vida humana, ¿no? No es un aprendizaje suelto en el vacío, sino es que lo que aprendemos tiene que tener significado para lograr vivir como ser humano, ¿no? Entonces, claro, es un concepto amplio, que es difícil de responder sobre qué factores influencian un aprendizaje específico y el modo instruccional para optimizarlo. Pero ahí está la clave del pensamiento educativo respecto a la situación de cambio nutricional que esperamos lograr o de cambio conductual, ¿no? Es decir, necesitamos generar un método instruccional para optimizar esos aprendizajes. Entonces, ustedes ya lo formularon y ahora estamos en el dilema que cómo lo hacemos, ¿no? Y es bien interesante lo que hay que ir haciendo a través de este proceso. Ahora, claro, ustedes van a encontrar en la literatura, yo se los voy a resumir de manera muy, muy concreta, es que van a encontrar 8 enfoques teóricos o paradigmas de las definiciones de aprendizaje. Tenemos una definición de la psicología gestáltica, hay definiciones conductistas, hay neoconductistas, hay psicología del desarrollo, hay teorías histórico-culturalistas, hay elementos de procesamiento de información, definiciones también de aprendizaje que tienen que ver con la teoría fuente cognitiva, y finalmente el constructivismo social, ¿no?
Entonces, es sumamente importante saber a grandes rasgos cuáles son esas definiciones que se plantean. Entonces, claro, si nosotros agrupáramos esas definiciones en tres grandes grupos, la visión del aprendizaje es completamente distinta. Esto es una especie de repaso de lo que supuestamente ya ustedes habían visto en otros cursos. Entonces, claro, el conductismo plantea una definición como de aprendizaje donde hay una absorción pasiva de un cuerpo de conocimientos por el aprendiz. Es promovido por repeticiones, es memorístico, y se activa con refuerzos positivos. Esa es como una visión súper conductista del aprendizaje. Ahora, el cognitivismo y el constructivismo plantean que hay lo que se aprende tiene que ver con algo donde las estructuras cognitivas preexistentes asimilan o acomodan nueva información. Existe un descubrimiento por parte de los aprendices y depende del desarrollo. O sea, aquí lo importante es saber cómo entonces generar experiencias de aprendizaje que produzcan cambios en las estructuras cognitivas preexistentes. Entonces, hay que ir generando esos pasos para que las personas puedan incorporar nuevos elementos, desaprender y volver a aprender algo. Y en el constructivismo social se plantea de facto que los estudiantes se integran a una comunidad de conocimiento. Hay una cultura de conocimiento, hay un reservorio de cosas que son relevantes y otras no. Y la asimilación y la comunicación es colaborativa, o sea, aquí hay una interacción, o sea, no, aquí la comunicación es muy relevante y por lo tanto esa interacción con el mundo va definiendo en su construcción lo que es relevante aprender y qué no. Entonces tenemos una, por así decirlo, una gradiente de tipos de aprendizaje derivados de la forma de entender cómo funciona. Ahora, Merrill, en el 2002, plantea que hay ciertos principios, independientes de la definición que usemos, hay ciertos principios que, en términos de perspectiva didáctica o de enseñanza de un programa, debiéramos tratar de resolver. Primero, hay que trabajar con problemas significativos. Algo significativo, entonces, para las personas podría ser espacio, primero, de motivación. Segundo, de adherencia. Y tercero, de asistencia a los programas o a las situaciones que se necesitan. De no ser significativo, entonces las personas probablemente desistan, se desmotiven y no quieran asistir. Porque además, este tipo de programas son programas que no son formales. No están obligadas a ir estas personas a los centros de salud o en otras circunstancias. A diferencia, por ejemplo, de un estudiante universitario que tiene cierto grado de obligación con cumplir una estructura curricular, ¿no? Entonces, el tema de la significación es una de las cosas más importantes y eso hay que estarlo mirando siempre. Estos principios de Merrill son elementos que van dando pistas permanentemente de si lo que estamos creando como un programa educativo va a resultar o no, y por lo tanto hay que estarlos mirando permanentemente. Segundo, activar una experiencia previa. O sea, primero pensar en si es significativo o no, y tercero, y segundo, activar una experiencia previa. O sea, hay que meterse en el mundo de lo que las personas hicieron o están haciendo sobre el problema que estamos planteando, ¿no? Para que sobre lo que ya saben, sobre sus estructuras cognitivas previas, podamos ir construyendo. Tercero, hay que estar observando lo que se debe aprender, es decir, el conocimiento, la habilidad o lo que se espera aprender tiene que ser visible, ¿no? Tiene que ser visible para todos. Hay que crear situaciones donde los pares o todos podamos observar lo que es necesario aprender, ¿no? Estas cosas que quedan como implícitas probablemente van a generar menos profundos estos aprendizajes. Cuarto, una vez que se ha aprendido algo hay que aplicarlo a situaciones concretas, solucionar cosas concretas. Por lo tanto, saber cómo el programa va a lograr que las personas logren aplicar lo que han aprendido es sumamente importante. Eso le da mayor fuerza a lo que
el programa está pretendiendo ser. Y quinto, que hay que integrar lo aprendido en la vida cotidiana. O sea, como nuestros programas están dirigidos a personas que van a asistir probablemente a sus sesiones, necesitan entender que es algo que puedan conectar con su vida cotidiana y por lo tanto ustedes tienen que conocer, entender la vida cotidiana de las personas para poder generar soluciones útiles. De nada sirve generar un programa educativo con cosas que las personas no van a poder aplicar cotidianamente. O sea, yo le puedo dar la indicación a una persona que tiene que comer berries todos los días porque eso tiene una fuente antioxidante, pero la persona no tiene dinero. ¿Qué hacemos? ¿No? Esas son cosas inaplicables. Entonces, hay que ponerse en el contexto, en la posición de la persona para poder aterrizar ese programa. Ahora, en términos generales, el aprendizaje, lo que estamos esperando de que las personas aprendan, necesita al menos 4 áreas que necesitamos entender. Primero, es la naturaleza del aprendizaje en sí mismo. O sea, aquí el aprendizaje tiene una estructura, hay tipos de aprendizaje y hay barreras a ese aprendizaje, ¿no? Segundo, tenemos elementos biológicos, psicológicos y socioculturales de las personas que pueden hacer que ese aprendizaje sea mejor o peormente aprendido. Tercero, existen condiciones que son externas a las personas, ¿no? Hay espacios para aprender, hay situaciones sociales para aprender, y esas cosas hay que empezar a imaginárselas para entender. Luego tenemos que hay unas condiciones internas, o sea, las personas además tienen actitudes o disposiciones a aprender diferentes, tienen edades distintas, hay condiciones subjetivas distintas y por lo tanto hay que comprenderlo para poder plantearse bien un programa. Y luego tenemos un elemento que tiene que ver con las políticas educativas, la pedagogía, o sea, ¿qué existe como piso para que las personas puedan aprender mejor, más y mejor? Por ejemplo, si es que las personas logran o no dominar, leer un texto, eso es clave para saber qué le puedo pasar, qué le puedo entregar y cómo lograr que esa persona pueda desarrollar mejor su propio autoaprendizaje, por ejemplo, ¿no? En términos estrictos, además de tener unos condicionantes o elementos condicionantes del aprendizaje, tenemos que ver ciertos procesos que son fundamentales, ¿no? O sea, el programa educativo que ustedes van a desarrollar tiene que hacerse cargo de algo, que es, por ejemplo, cómo, o sea, interroguen a su programa educativo y tienen que interrogarlo con estos 3 elementos que les voy a mencionar. Primero, plantéense lo siguiente. Díganle a su programa educativo que cómo va a ser adquirido el conocimiento, el contenido o los objetos de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo van a ser qué tipo de conocimiento, habilidades y actitudes va a ser desarrollado? Y eso la pregunta es cómo va a ser adquirido, ¿no? Entonces, claro, el cómo es adquirido implica que uno tiene que pensar sobre los incentivos, la conducción, es decir, cómo va a ser conducido, cuál va a ser el incentivo, cuál va a ser la secuencia, es decir, cómo se provee y conduce la energía mental y física del proceso de aprendizaje, porque aquí hay una interacción y las personas a lo mejor van a estar 1 hora con ustedes y no más, y por lo tanto tenemos que lograr conducir en esa hora el máximo de energía a un propósito que ellos mismos no han desarrollado. Por lo tanto, es súper importante saber cómo vamos a generar esa conducción, ¿no? Para entender cómo va a ser adquirido en las personas. Otro elemento importante es que el individuo va a tener en este proceso una interacción interna, o sea, va a haber procesos psicológicos dentro del programa educativo para adquirir y desarrollar aprendizaje. ¿Ok? Y finalmente, el qué es adquirido, es decir, qué conocimiento, qué habilidades y qué actitudes se van a desarrollar. ¿Ok? Vamos a parar aquí para hacer la segunda parte de la sesión. Entonces, seguimos en unos minutos más.